Hola, ¿qué tal mis amiguitos cibernéticos? La semana pasada no dije este saludo porque dije, me gustan los podcasts que entran así del tirón con el tema. Y la verdad es que molan cuando los escucho. Pero no os gustó. Me dijisteis, oye, ¿qué pasa con el amigo cibernético? Dilo. Pues nada, venga, lo digo. Hoy os voy a hablar de un tema que ya he hablado de alguna forma, pero quiero darle un poco más de empaque a todo y cerrarlo en un solo podcast que pueda recomendar cuando alguien me pida sobre esto, porque ya me ha pasado alguna vez. Es el tema de finanzas personales y cómo alguien que no esté, que no las tenga organizadas y que no esté muy al día en sus finanzas, pueda seguir este podcast para eh, en un ratito, en media hora o algo así, organizarse, ¿no? Y decir, mira, si hago estas cosas voy a conseguir estar bien en general. Y no voy a hablar de cosas avanzadas para nada, son cosas que yo creo que son muy básicas y para mí lo son, pero para mucha gente no, por lo que he ido viendo a lo largo de mi vida y por comentarios que me dejáis. Entonces, creo que esto puede ayudar y este es un podcast para, quizá no tanto para la gente que suele escuchar mi podcast, que creo que esto lo tenéis dominado, pero me gustaría que se lo paséis a la gente a la cual le pueda ayudar. Así que si estáis escuchando este podcast de nuevo porque os lo ha recomendado alguien que os aprecia, pues espero que os sirva de ayuda. Las finanzas personales son un tema muy, muy importante porque en base a eso vamos a conseguir tener una vida mejor o peor. Y podréis pensar muchos, bueno, todo depende de cuánto gane. Si gano mucho, voy a vivir bien, y si gano poco, voy a vivir mal. Bueno, esto es algo que va a ayudar sin ningún tipo de dudas. Cuanto más ganemos, más posible es que pueda mantener nuestro estilo de vida. Lo que ocurre es que hay gente que es muy común que se enzarce en la carrera en una rueda de hámster, ¿no? De ganar más, ganar más todavía y gastar más todavía. Como tienes un buen sueldo, metes a tus hijos en una muy buena escuela, es cara, tienes más gastos, hay que seguir un ritmo de vida superior, te mudas a una casa mejor y acabas gastando más. A tu alrededor la gente que se vuelve tu nuevo entorno, las casas y tal, tiene productos mejores, un mejor coche, ya no puedes conducir tu Prius y de repente te ves obligado a hacer una serie de gastos. Y cuando te das cuenta, aunque seas una persona con un sueldo muy alto, a lo mejor imagínate en España un sueldo por encima de 100.000 euros, es un sueldo muy muy alto, con el cual cualquier persona, cualquier familia debería poder vivir muy bien. Pues hay gente que gana estos sueldos y que no vive bien. El otro día, viendo una serie de Netflix, que no sé cómo se llama, Money, no sé qué, o sea, como algo de Get Rich, de cómo educar a la gente para hacerse rica, ¿no? Bueno, esto es un título como muy con mucho gancho, cómo hacerse rico y todo esto, pero que a su vez crea un montón de rechazo. Y esto ocurre mucho en España, yo creo, porque hay como un rechazo a la riqueza, a que la gente le vaya bien, a hablar de dinero y todo esto. Creo que es un tabú que deberíamos derribar, y es que el dinero es una herramienta, no es ni más ni menos, y si podemos dominar cómo hacemos las cosas, cómo manejamos este dinero, nos va a ayudar a poder tener una vida más tranquila, básicamente. Voy a intentar cambiar esta forma de pensar de que hay que ahorrar para algo y que si no se tiene una idea de qué ahorrar, no hay que ahorrar y que ahorrar por ahorrar es una tontería, pues que nos vamos a ir al hoyo, todos igual y mejor irse con todo gastado, no sé. Voy a intentar cambiar un poco vuestras mentalidades en la medida que pueda y ver cómo podéis, no sé, ajustar un poco vuestro estilo de vida para que empiece a producir riqueza, ¿vale? Y vamos a ver ahora lo que considero la riqueza, que no es la opulencia o el malgastar o el, yo qué sé, tener cosas de oro. Bueno, el programa este de Netflix que decía es de un tipo que tiene un podcast y que ayuda a gente a organizar sus finanzas y a ponerse las cosas al día y tal, que me resultó muy interesante, ¿no? Creo que es un
un trabajo que molaría un montón hacer, es poder tener la posibilidad de ayudar a la gente a organizarse. Y es que esto es curioso, esto me ha dado que pensar, porque es más sencillo ayudar a los demás a organizar sus finanzas y a darle una serie de consejos para hacer cosas que lo que es hacerlo para nosotros mismos. Y para esto, a lo mejor lo que nos puede ayudar es pensar en qué consejo le daríamos a un amigo, a alguien que queremos, a un familiar, de cómo organizar ciertas cosas en su vida y luego que ese amigo, que ese familiar seamos nosotros. Y es que visto desde dentro a veces nos cuesta ver con claridad lo que es totalmente claro. En este programa había varios personajes, pero en general lo que suele ocurrir son personas con unos sueldos bastante decentes, sobre todo si los vemos desde fuera de Estados Unidos, porque este programa es de Estados Unidos, y ahí ves que la gente tiene unos salarios bastante buenos, ¿no? Y dices, joder, ¿cómo puedes vivir mal con estos sueldos? Bueno, aunque primero dice estas vías de ingreso, luego dice los gastos. Dice, mira, pues esta persona está ganando, la pareja, pues mira, una persona gana 100 y pico mil y otro gana 45.000 o 50.000, lo que sean, ¿no? En total están teniendo unos ingresos anuales de más de 200.000 dólares todos los años, ¿no? Dices tú, madre mía, cuánto dinero. Dicen luego en casa se les va no sé cuánto, no sé qué. O sea, empiezas a ver que hay gastos como muy amplios, ¿no? Muy grandes. Y el caso más extremo de esto es una mujer que, bueno, pues no terminan de dar a entender de dónde sale su dinero, pero bueno, parece ser, como explican, que se casó con alguien con dinero y ahora mismo tiene una casa y un montón de bolsos y un Ferrari y cosas de marca, todo así, ¿no? Y tiene una hija, no sé de qué edad, pero tipo mínimo tendrá 17, 18 años, pero le sigue entrando ¿cómo se dice? Un dinero, es que no sé cómo se dice, un dinero que le da el marido o el exmarido, me imagino, para cuidar de la hija. Ya os digo, es crecidita, pero le da un dinero. Y comenta que le está dando 25.000 dólares al mes para cuidar de su hija. Y claro, con ese dinero, pues es que ya normalmente es que puedas vivir, ¿no? Bastante bien. Claro, el problema es que no sabemos hasta cuándo va a tener esa pensión, ¿no? Del marido. Y bueno, pues cuenta que montó un negocio y cómo gastó. Y te das cuenta de que esta mujer, aunque por lo que cuenta, ha pasado mucho dinero por sus manos, porque ha tenido mucho dinero, siempre ha tenido acceso, pues imagino que un marido sería extremadamente rico, y ha tenido mucho dinero, tiene cero capacidad de manejar el dinero y de cómo gestionarlo, ¿no? Y esto ocurre también con otra gente en el programa, que tienen una mujer joven, 29 años, con un marido que ahora ya no trabaja, se encarga de la casa, tienen 2 hijos o algo así. Y ganan 200 y pico mil al año también, dicen, por encima de las 6 cifras, ¿no? Por encima de 100.000. Y igual, también tienen problemas financieros, porque están gastando un montón, ¿no? Y no saben muy bien en dónde se les va el dinero. Todo esto me dio a pensar sobre estos temas de los que voy a hablar ahora. Y bueno, aunque ya he hablado en otros podcasts, en general voy a hacerlo como si no hubiera hablado nunca, para que, ya os digo, esto sea independiente y se lo puedes pasar a cualquiera y pueda hacerse pueda entender esto y pueda pillar cosas, ¿no? Lo primero sería saber cuánto ganamos. Esto es algo que el 99% de la gente lo sabemos. Es decir, tú sabes cuánto ganas. Gano no sé cuántos mil, gano tantos. Vale. Pues no todo el mundo, ¿no? Si no lo sabes, tienes que saberlo. Y es que hay gente que gana de formas, no tiene una mensualidad todos los meses igual, ¿no? A lo mejor es un freelance, es un autónomo y tiene unos ingresos por aquí, otros por allá, un proyecto, una vez entran unos y otros. Bueno, está claro que tus ingresos son variables, pero deberías saber cuánto es más o menos tu ingreso mensual. Calcula cuánto has ganado en el último año, en los últimos años, mira cuál es la tendencia y cuánto más o menos es un dinero que puedes contar con ello al mes. Y este número es algo que tienes que fijar en tu cabeza para saber el dinero que ganas. ¿Para qué? Para gastar menos de lo que ganas. Esto es de cajón, 100%, pero sería lo más básico. Si no sabemos cuánto ganamos y gastamos sin saberlo, es posible que estemos gastando más de lo que ganemos, ¿vale? Esto sería lo más básico. Entonces, siguiente paso, después de saber cuánto ganamos, sería saber cuánto gastamos.
Se puede saber de una forma general si tenemos una cuenta del banco donde metemos el dinero que ganamos y de donde gastamos el dinero que metemos. Y podemos ver si desde el principio del mes a final del mes hay más dinero o hay menos dinero. Si hay menos, quiere decir que hemos estado gastando más de lo que ganábamos. Y si hay más, quiere decir que hemos ganado más de lo que hemos gastado. Vale, esto se complica en el momento que tenemos varias cuentas. Imaginaos que tenemos varias cuentas porque cobramos en una, otra cosa en otro sitio, gastamos de un lado, gastamos desde el otro. Y ahí es donde pueden llegar casos en los cuales se complica saber cuánto gastamos o incluso cuánto ganamos. Así que os recomiendo que veáis la forma de saber dónde se está yendo el dinero y en qué, ¿no? Porque esto es lo que vamos a ir ahora. Es importante saber en qué gastamos, ¿vale? Para simplificar, yo lo que recomendaría es tener una sola cuenta del banco. Si queréis tener varias por razones como tenemos una cuenta compartida, mi pareja y yo, y luego tenemos una cuenta personal cada uno, bueno, ok, es razonable tener dos. O, mira, esta cuenta la estoy utilizando solo para mandar dinero para ahorro, para, yo qué sé, poder pagar los viajes, lo metemos ahí, ok, vale. Cuentas que tengan una funcionalidad o que tengan un sentido, pues lo puedo entender y no creo que dificulten mucho las cosas. De hecho, pueden llegar a simplificarla porque puedes decir, mira, yo todos los meses mando 200 euros de mi sueldo al mes aquí para poder tener al final del año 2.400 para dedicarlo a viajes, ¿no? Me parece perfecto, ¿no? Pero si tienes cuentas con tu dinero desperdigado por ahí, júntalo, sobre todo si son cuentas desde las que estás gastando. Aquí es importante sobre todo que tus gastos sean en una sola cuenta. Otra razón por la cual podrías tener varias cuentas, pero creo que aquí no sería un problema de esto que estamos hablando, sería tener más de 100.000 euros en una sola cuenta. En el caso de que un banco quiebre, por la normativa europea, se te va a poder cubrir con gastos hasta 100.000 euros. Si tienes una cuenta con más de 100.000, eso no se te va a cubrir, ¿vale? Así que, bueno, tenedlo en cuenta en el caso de que tengáis más de 100.000 euros. Luego, ahora cuando tengamos la lista de todos nuestros gastos, y esto lo podemos hacer hoy en día con los bancos están informatizados y tal, podremos bajar un listado de todos los gastos del mes, de todo el año, tanto como podamos. Cuanto más bajemos es mejor, luego ya veremos cómo lo organizamos y demás. Después de tenerlo todo bajado en un Excel, hay aplicaciones que hacen esto, alguna como Mint y cosas así, que se conectan con todas tus cuentas, pillan todos tus gastos, todos tus ingresos y te muestran gráficas y demás. Pero realmente desde el banco, en general, puedes bajar un extracto de todo el listado de gastos y de ingresos que has tenido durante el mes y lo empiezas a mirar. Y ahí vas a poder ver ya no solo la cantidad, sino en qué cosas, ¿no? Y mira a ver qué categorías tienen sentido para ti. Aquí ya cada persona es un mundo, ¿no? Y, por ejemplo, a lo mejor hay gente que le puede interesar crear un listado de, yo qué sé, comer fuera, ¿no? Y empiezas a contar cuántas veces, no veces realmente, cuánto dinero gastas en comer fuera. O puedes empezar a decir, bueno, pues estos son gastos de educación para pues, mis hijos o mascotas, en el caso de tener mascotas. ¿Cuánto dinero gasto en mascotas? Te diría que pongas unas categorías, pero no te vuelvas loco o loca en poner millones de categorías, porque si no se va a hacer demasiado fragmentado, ¿no? Te diría que no más de 10 categorías. Eso sería un número razonable. Vale, pues ahora cuando has estado haciendo todo esto, te voy a proponer un ejercicio que creo que puede servir un poco de paréntesis en todo esto de ver números y tal, si andar mirando gastos y tal no es lo tuyo. Y es que ahora cuando te explique esta historia, pares el podcast y hagas el ejercicio que te voy a plantear. Coge un papel en blanco, es importante que sea un papel, es importante que lo escribas porque al escribir en un papel estamos dejando ahí los pensamientos y estamos centrándonos bastante más, ¿no? No es lo mismo que pensarlo de cabeza y que se nos vaya. Y bueno, no. Coge un papel, coge un boli y escribe. ¿Qué vas a escribir? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Bueno, esto es fácil de decir, no es fácil de hacer.
Piénsalas y escríbelas bien. Haz una cosa, cuando termines de escribirlas y cuando termines de usarlo para el ejercicio que te voy a proponer, rompe el papel, destrúyelo, quémalo, cómetelo, lo que quieras hacer con ese papel. ¿Por qué? Porque a lo mejor es posible que no quieras que otras personas vean ese papel con tus prioridades. Es algo muy privado. Te digo que lo destruyas, que lo quemes, que lo hagas lo que tengas que hacer con él, para que tengas en cuenta que no escribas algo que otros quieras que lean. No pongas las prioridades que te gustaría que otros piensen que tú tienes. No pongas las prioridades de la persona que tú proyectas o que quieres proyectar que tú eres. No, ¿cuáles son tus prioridades de verdad? Si tu prioridad de verdad es tú mismo, ponte a tú mismo por delante, tu salud. Mi salud es lo más importante. Pero hay mucha gente que a lo mejor dirá, no soy yo mismo. Yo pongo por delante de mí a mi familia, pongo por delante de mí a mi trabajo, ¿vale? Esto es algo difícil de asimilar muchas veces, pero hay gente que pone por delante de su propia salud y de su familia a su trabajo. Normalmente va a ser difícil de identificar estas cosas y eso sería otro tipo de ejercicio que a lo mejor podemos hacer en el futuro, pero de momento vamos a hacer lo que creemos que son nuestras prioridades a nivel ya más superficial, ¿no? Y vamos a hacerlo pensando en que estamos hablando de presupuestos, ¿no? Nuestras prioridades de dinero, ¿cuáles son? ¿Dónde queremos? Pues mira, mi mayor prioridad es mi hogar. Quiero poder tener un hogar que esté genial porque es donde vivo, soy una persona casera y quiero gastar un buen dinero en tener una casa pues que esté muy bien. Mi segunda prioridad, y estos son ejemplos, tenéis que poner los vuestros. Mi segunda prioridad es viajar. Yo quiero viajar el máximo posible y cuando no estoy en casa estoy viajando. Mi tercera prioridad es la tecnología. Quiero poder tener todos los galles del mundo. Y mi cuarta prioridad es mis hijos. Bueno, si tenéis las prioridades en este orden, estarán un poquito mal. Yo creo que el hijo normalmente debería ir más arriba. Pero qué sé yo, sed sinceros con vosotros mismos. Vais poniendo y hasta donde lleguéis, ¿vale? Ya os digo, tampoco vayáis muy lejos, porque de la misma forma que no queréis hacer más de 10 categorías en general, no pongáis más de 10 cosas. Pero bueno, hasta donde queráis llegar, con cosas que son realmente importantes, que os supondrían querer apartar un dinero todos los meses o cosas así, porque son importantes para vosotros. Por ejemplo, pues para mí, yo qué sé, el fútbol es algo que no me va a despertar el interés como para decir, bueno, es que quiero apartar un dinero de mi mes todos los meses ahí porque es que me encanta. Pero hay gente que diga, no, yo es que quiero pagar mi abono de no sé qué equipo y luego aparte voy a jugar con mis amigos y cuando vamos a ver partidos vamos a verlos al bar y me gasto este dinero y luego tengo el canal satélite, como se llame ahora, para ver los partidos en directo, perdón. Y al final es una prioridad muy grande. Yo vivo por el fútbol. Lo voy a poner lo primero. Pues bueno, muy bien. Bueno, ahí lo tienes todo. Vale. Pues tú déjalo ahí, apártalo, déjalo ahí un papelito, a buen recaudo, no quieres que nadie lo vea, que vean tus intimidades, tus secretos. Y vamos a seguir con las cosas. Lo siguiente, si ya hemos un poco categorizado, ¿vale? Aquí seguiríamos un poquito categorizando, viendo en qué van las cosas. Hay una categoría, que no es una categoría, que es una distinción entre un tipo de gasto y otro, que sí que te recomendaría que lo hagas siempre, que son los gastos puntuales o los gastos periódicos. ¿Por qué es importante? Porque los gastos periódicos se producen todos los meses, todos los años o todos los años, en caso de que sea un gasto periódico, puede ser semanal, mensual, anual, bianual, como sea, ¿no? Pero si se va repitiendo es periódico, aunque sea cada 5 años, eso es un gasto periódico. Por ejemplo, nuestra conexión a Internet, que pagamos todos los meses a nuestra compañía de Internet, es un gasto, normalmente va a ser mensual. Y luego, por ejemplo, nuestra suscripción a un periódico va a ser también mensual. Pero luego, si tenemos alquilado un dominio de Internet, va a ser un gasto anual. Esto es un gasto que se suele cobrar anualmente. Bueno, pues todo esto, márcalo. Sí que es importante diferenciar entre puntual y periódico. Y los que sean periódicos, si tú has revisado solamente un mes, te interesa ir un poquito más porque ahí no vas a poder detectar todos los gastos
bimensuales, semestrales, anuales y demás, porque el gasto del dominio, que es anual, solo va a aparecer una vez al año. Si en el mes que tú has estado estudiando no aparece, pues no lo tienes. Más gastos que serían anuales, por ejemplo, importante, es el gasto del seguro del coche. ¿Vale? El seguro del coche suele ser un gasto anual, por lo que tengo entendido. No tengo coche ni carnet, pero creo que así funciona la cosa. Vale, una vez que tengamos todos estos, filtra, si lo estás haciendo en un Excel es fácil, puedes filtrar todos los que sean periódicos. Y cuando sean periódicos vas a tener que poner en otra columna si... ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cuántas veces se repite en un año? ¿Vale? ¿Para qué? Para poder multiplicarlo por ese número de veces y así saber cuánto es el gasto anual de ese producto o de ese servicio que estamos pagando de una forma periódica. Para hacer esto, pues si no tenéis mucha idea con el Excel, lo que podéis hacer es multiplicar por el número de veces en el año que se os va a hacer el cargo. En el caso de que sea semanal, va a ser multiplicar por 52, porque hay 52 semanas en el año. En el caso de ser mensual, lo vais a tener que multiplicar por 12, los 12 meses del año. En el caso de ser anual, lo multiplicáis por 1, es decir, no hay, ese es el gasto anual, así que está bien. Y en el caso de ser bianual, por ejemplo, lo multiplicaríais por 0,5. Bueno, porque ya sabéis, multiplicar por 0,5 es lo mismo que dividir entre 2. Y así podemos seguir. Si es un gasto cada 5 años, pues tendríamos que multiplicarlo por 0,2, que es lo mismo que dividir entre 5. Vale, y con todo esto vamos a acabar con cada uno de los gastos de una forma anual. ¿Por qué es importante verlo de forma anual? Porque hay gastos que nos parecen pequeños, pero cuando los hacemos anuales se nos hacen más grandes. Imaginaos, por ejemplo, Netflix cuesta la cuenta, yo qué sé, por hacer números fáciles, redondos, digamos que cuesta 20 euros la mensualidad de esto de 4K y no sé qué. Dices tú, bueno, 20 euros todos los meses no es tanto. Y si multiplicas 20 por 12, los 12 meses, te salen 240 euros. Cuando piensas en 240 euros todos los meses, ya dices, es dinero, ¿eh? Ya es dinero. ¿Te interesa? Es posible que sí. Si es una cosa que tú quieres seguir gastando dinero, sigue haciéndolo sin ningún problema. Es lo importante, esto es muy importante. Lo importante de hacer estos ejercicios no es tanto el ahorrar y el tener más dinero, sino el gastar sin culpa y sin que te pese. Es decir, que sepas en dónde gastar y cuando lo gastes sepas que no hay problema porque está programado ese gasto y no te supone ningún tipo de problema con tu plan que tú tienes. Y eso es un cambio total, ¿no? Porque elegimos en qué gastamos y cuando lo hacemos con tranquilidad y sin culpa. Vale, tenemos los gastos anuales y decimos estos tienen sentido y estos no tienen sentido. Y es que yo creo que si lo hacéis así vais a encontrar gastos mensuales que a lo mejor ni siquiera os acordabais que teníais, porque cuando revisas todo el mes de repente dices, ostras, que me suscribí hace 2 años al Nintendo Club y son 3 euros al mes y llevo pagándolo 2 años. Y dices tú, bueno, menos mal, solo son 2 euros. Y dices tú, bueno, vale, 2 euros cada año son 24 euros cada año. Si llevas 2 años pagándolo, son pues 48 euros que has tirado a la basura directamente. Imagínate esos 2 euros que dices, no es tanto, pero ahora esos 50 que has tirado, coge un billete de 50 y tíralo por la ventana ahora. No lo harías, ¿no? Pues lo mismo aquí. Tener estas cosas atadas es importante, ¿no? Pero las que sí que quieras tener, ¿no? Ya os digo, si Netflix es algo importante para ti, que lo usas, le das rendimiento, quédatelo, perfecto. Las que no, pues puedes eliminarlas, ¿no? Así simplificas un poco tus cuentas. Luego, otra cosa importante que la suelo dejar fuera, porque normalmente son casos que doy por hecho, porque ya pienso, bueno, pues son unas deudas, perdón, una economía más saneada, pero ya os he dicho un poco spoiler de que voy a hablar, que son las deudas. En caso de que tengas deudas, normalmente, una deuda, a no ser que sea algo amigable entre amigos o familiares, va a tener un porcentaje
de interés. Incluso las deudas entre amigos y familiares, si las haces de una forma legal, como se deberían hacer para Hacienda, se tienen que hacer con un interés, el que sea, por lo que tengo entendido. No soy ni abogado, ni soy contable, ni lo que se tenga que ser para esto. Pero siempre he oído que hay que hacer un préstamo con un interés, aunque sea el más bajo, o la inflación, o qué sé yo, como si, lo que sea. Pero que tiene que haber algo. No sé, a lo mejor es mentira, Pero bueno, si tenemos sobre todo unos préstamos, que más de lo que estoy hablando, que es, yo qué sé, te has comprado un coche y estás pagando el coche. Te has comprado una casa, estás pagando la casa. Vale, estos son los dos préstamos más típicos y que mucha gente está pagando. Pero luego existen, y estos suelen tener unos intereses bastante bajos. Y bueno, pues los podemos ir pagando mes a mes y ya está. Sería más discutible, pero no vamos a abrir ese melón. Pero vamos a hablar de otro tipo de deudas. Las deudas, las de verdad, las jodidas, que son deudas de la tarjeta de crédito, deudas de créditos estos al instante, tipo Cofidis y cosas así. Eso es terrible. O sea, eso es de analfabetos financieros pedir ese tipo de cosas. O de gente que está muy desesperada. Pero el problema es que en el momento que caigas en esos micropréstamos, es que te va a costar mucho más sacar cabeza de ahí. Entonces, tienes que conseguir crear una estabilidad financiera para no tener que caer nunca en un micropréstamo. Porque no sé decir micropréstamo. Porque si caes en ello, es muy posible que empieces una espiral de mierda que termine en la mayor de las mierdas. Entonces, huye. Es ¿cómo se dice? Una bandera roja, una red flag brutal el tener algún tipo de deuda de estas de alto porcentaje de interés. Y es que pueden tener cosas tan locas como yo qué sé, no sé, el 5 o el 10%. El otro día me decía alguien del podcast, por cierto, que no sé si lo escuchas, que nos conocimos, que las tarjetas de crédito en México tenían un porcentaje de interés del 50 al 80% anual. Imaginad, Entonces, bueno, cancelad vuestras deudas. Si tenéis deudas de estas grandes, que no sean la casa, que no sea el coche, canceladlas ya, cuanto antes. Tiene que ser vuestra prioridad. Y esa prioridad es que es por encima de tener Netflix, por encima de poder ir a tomar cosas por ahí. Es que debería ser vuestra prioridad vital número 1. Ponedla ahí arriba, porque es que es una losa que tenéis encima de vosotros y que os está no solo aplastando ahora, sino está aplastándoos a vuestro yo del futuro cada vez más y más. Porque igual que el interés cuando estás ahorrando dinero es compuesto, y esto es cuanto... si tienes una cosa que te da un beneficio, por ejemplo, un 10% anual, que es mucho, en el primer año te da un 10% de lo que tienes. Por ejemplo, de 1.000 euros te da 10% de eso, tienes 1.100. Pero el segundo año, el 10% te lo da sobre los 1.100, ¿vale? Entonces, en el segundo año no te da 100 euros, te da 1.110, ¿vale? Porque ya tienes 100 más de lo que te dio de intereses el año pasado. Bueno, espero que se entienda esto. Pero lo mismo ocurre con la deuda. Si tienes una deuda y tienes un interés, ese porcentaje que tienes que pagar de deuda que no has pagado, esa cantidad, va haciéndose cada vez más grande y te va creando un agujero por el cual muchas veces los que están sumidos en una deuda tan grande, muy, muy grande, lo único que acaban haciendo es pagar solo los intereses y nunca llegan a poder pagar nada de lo que deben de verdad. Y al final... los loan sharks, los tiburones que prestan dinero, quieren eso, quieren gente que tenga muy poco dinero, que tengan que pedir unos préstamos muy pequeños y tengan que estar pagando el resto de sus vidas el interés, simplemente, y no la cantidad que tienen que devolverte. Y a esa gente le da igual, realmente, en algún momento dado, que les paguen lo que le deben, porque si eran 500 euros y estás pagando 30 todos los meses, no has llegado a pagar nunca, pero es que después ya de un año, ya en realidad el dinero se lo han recibido en forma de intereses. Y el resto, pues sigue existiendo la deuda y tú vas pagando el resto de tu vida. Para ello, no te metas en préstamos para nada, salvo que sea
yo creo que solamente hay dos cosas por las cuales te deberías meter en una deuda. Algo que te pueda generar más dinero, es decir, necesito un coche para poder ir a trabajar a este puesto de trabajo que me va a generar un dinero. En ese caso, pues después de un año, por ejemplo, voy a generar suficientes ingresos como para haber recuperado el dinero del coche y me va a permitir seguir trabajando a lo largo del tiempo después de ese año. Vale, pues en ese caso tiene sentido. Pero piensa en qué tipo de coche tiene sentido, ¿no? Voy a conseguir un trabajo de 1.000 euros y gracias a que poder tener un coche, por lo tanto me voy a comprar un coche de 50.000 euros. Pues no, amigo, la estás cagando con todo el equipo. No hagas eso. Vale, volviendo un poco al tema que no me quiero ir demasiado, más de lo que ya me estoy yendo. Cancelad vuestra deuda a tope, ¿no? Y luego crear el fondo de emergencia. Aquí el orden, no sé, tiene un poco de duda y no sé deciros cuál es mejor. Quizá tenga sentido crear un fondo de emergencia antes de cancelar toda vuestra deuda, porque si no, si os viene un golpe de algo que tengáis que pagar un dinero, es posible que tengáis que pedir un préstamo con una deuda a lo mejor mayor a lo que ya tenéis. Entonces depende un poco del tipo de préstamo. Si tenéis algo de esto súper abusivo, de 50-80% anual, diría que antes de hacer el fondo de emergencia lo paguéis. Incluso penséis si podéis pedir otro préstamo de otro sitio que tenga un porcentaje más bajo, con ese dinero del préstamo pagar el porcentaje grande y luego empezar a pagarlo. Imaginaos, yo qué sé, si os están pidiendo, tenéis un préstamo de 1.000 euros al 50% anual, vais a tener que pagar. Es que esto me parece una locura. No creo que lo haya. Me lo contaba este chico en México. Si es así, es que huid de eso. Son 500 todos los meses. En 2 años lo pagas. Lo que deberíais hacer es pedir un préstamo de 1.000 euros a un porcentaje más bajo, pagar esos 1.000 y empezar a pagar cuanto antes esa deuda, que tenéis que poder pagar más de lo que son solo los intereses. Porque si no, nunca, ya os digo, nunca vais a poder salir de esa deuda. Vale. Volvemos más al tema. El fondo de emergencia que creemos ha de ser algo con lo cual nos sintamos seguros. Pero para poder entender con cuánto nos sentimos seguros, tenemos que hacer un ejercicio, de nuevo, que es muy interesante. Y es cuando tengamos la lista de nuestros gastos, empezar a ver cuáles de ellos son prescindibles o cuáles son imprescindibles. Lo que son prescindibles, ya os decía, como os decía antes con los periódicos y tal, pensad si os los podéis ahorrar. Mira, este dinero me lo he gastado en esto, ¿podría haberme lo ahorrado? Sí. Pues mira, no lo voy a hacer otra vez, ¿no? ¿Me lo podría haber ahorrado? Sí, me lo puedo ahorrar, pero no quiero. Es una cosa que me da felicidad y lo voy a querer seguir haciendo. Pues déjatelo ahí, perfecto. O sea, esto no se trata de vivir como un monje tibetano ahí sin el ascetismo total y ser un miserable. No. Se trata de vivir una vida con sentido y con planificación. Luego, cuando se ha estado revisando, revisa cuáles son las cosas que si tú perdieses tu trabajo mañana y te quedases sin ningún tipo de ingresos y no sabes cuándo vas a volver a tener ingresos, ¿cuáles quitarías? ¿Cuáles son las cosas que no vas a tener? Por ejemplo, por poner un ejemplo típico, es Netflix, de nuevo. Si mañana te quedas sin trabajo y dices, es que no sé si voy a conseguir trabajo, ya no el mes que viene, el año que viene, dentro de 2 años, 3 años, 4 años, o si no voy a conseguir hasta que me jubile ya, porque estoy en una situación un poco complicada. En ese caso, lo que tiene sentido es cortar estos gastos, ¿no? ¿Cuáles son? Netflix, qué sé yo. En el móvil, pues ahora estoy pagando 20 gigas de datos, no sé qué, lo podría reducir. Tengo 50 euros al mes en móvil, pero lo puedo reducir a 15 con esta compañía, ¿vale? Pues póntelo así. ¿Quieres reducirlo a 15 ya de por sí? Pues a lo mejor, pero a lo mejor no, porque dices tú, es que yo quiero tener gigas limitados porque lo utilizo un montón y lo que quiero. Perfecto. Pero si no, y te da igual, dices que gasto solo 3 al mes y estoy pagando por 50, pues redúcetelo a lo mejor, ¿no? Vale, y una vez que tengas ya los números de cuánto es lo imprescindible, súmalo anualmente, mensualmente. Lo mejor yo creo que es mensualmente, y los que son gastos anuales divídelos entre 12 para saber cuánto es al mes, y te va a acabar. Vas a tener un número, por ejemplo. Imagínate que tú ganas, por hacer números redondos fáciles, ganas 50.000 euros todos los meses
y estás gastando 40.000 ganas 50.000 todos los años y estás gastando, he dicho en meses, así que mira, vamos a hacer en 5.000. 5.000, más que es mucho, ¿no? 1.000 euros todos los meses y gastas 800. Ya sabes eso, ¿no? Pero ahora vamos a pensar, ¿y cuánto es imprescindible de estos 800? Y dices, mira, no, pues me podría quitar el Netflix, en no sé qué, 600, ¿vale? 600 son como lo mínimo que con lo que podría vivir un estilo de vida similar al que tengo ahora, pero sin los lujos y sin las extravagancias que tengo ahora que quizá me esté pegando, ¿no? Pues esos 600 es el dinero que vas a necesitar para mantenerte vivo y sin grandes penurias durante un mes. Entonces, ¿te interesa tener un fondo de emergencia que te cubra un número de meses con este dinero? Es decir, y el número de meses depende de ti, de cuándo te sientas cómodo. Mira, yo quiero tener en el banco 3 meses, porque yo calculo que en 3 meses voy a poder recuperarme de una pérdida de trabajo, de una situación un poco complicada. Entonces voy a tener 1.800, ¿vale? Y con 1.800 tengo 3 meses de margen, de colchón. También hay que tener en cuenta gastos que puedas tener. Yo qué sé, un problema de que tu coche se vaya al taller y tengas que cambiar algo un poco caro. Y pues piensa de cuánto puede ser el agujero más grande que se te puede hacer y cuánto quieres tener en ese fondo de emergencia, con cuánto te sientes cómodo. Una vez, esto tienes que pensarlo tú y tienes que estar tú cómodo con ello. Hay gente que a lo mejor con un solo mes de fondo de emergencia se siente cómoda y hay gente que necesite 2 años, ¿vale? En general, se dice, no es muy bueno ni hacerlo muy bajo ni muy alto. Entre 3 y 6 meses es como lo recomendable que acaba diciendo la gente. Yo personalmente me gusta tener algo superior a esto, pues porque soy una persona como bastante paranoica, ¿no? Y que quiero estar, no sé, preparado. Esto no quiere decir, esto no son ahorros, tú puedes tener más ahorros, no, esto es el fondo de emergencia. El fondo de emergencia no se toca. El fondo de emergencia no vale para, mira, pues tengo aquí 4.000 euros en el fondo de emergencia, me voy a ir de viaje a Bali y pues no tengo dinero ahorrado, me voy con el de emergencia. No, el de emergencia es para emergencias. Irse a Bali a pasar las vacaciones no es una emergencia. Una emergencia es que tengas que pagarte un implante porque se te ha caído una muela y tienes que ponértelo ahí porque es un tema de salud, o tu coche se rompe y tienes que pagar 2.000 euros y lo necesitas porque es que si no te quedas sin coche y te quedas sin trabajo. Bueno, eso son emergencias. Vale, pues ya sabemos cuánto es el dinero mínimo que necesitamos para vivir de una forma normal, como solemos vivir ahora. Así que, y tenemos un fondo de emergencia, el que queramos, ¿no? Ahora lo que es interesante hacer, y esta es la parte que yo creo que está chula para la gente que no valora tanto el tener el dinero y todo esto, es decir, con lo que tengo ahorrado, ahí puedes incluir el fondo de emergencia, ¿cuántos meses de libertad financiera tengo? O sea, ¿cuántos meses tienen que pasar hasta que se me acabe este dinero? Y ahí vas a decir, mira, pues es que tengo, pues decíamos antes, 3.000 euros de fondo de emergencia, pero luego tengo 6.000 ahorrados, ¿vale? Pues dices, mira, con 3.000 más 6.000 tengo 9.000. Y si estamos hablando de que son 600 euros al mes lo que necesitas para vivir tu vida normalmente, pues estamos hablando de que tienes 10 más 5, 15 meses de libertad financiera. Tienes 15 meses hasta que te quedas en dique seco y, bueno, pues estás jodido. Vale, luego aquí tendríamos que meter variables como si tendrías paro, cuánto tiempo tendrías paro, cuánta cantidad y todo eso, pero vamos a simplificarlo de forma que esto no exista, ¿vale? Y si empiezas a ahorrar bastante, si de repente al hacer el listado empiezas a bajar mucho, vas a poder conseguir aumentar bastante tus ahorros. Y al aumentar los ahorros para simplemente tenerlo en el banco o para comprar algo, pues bueno, te va a dar más motivación a ahorrar cuando tienes un objetivo en mente. Me voy a ir de viaje a no sé dónde y necesito 5.000 euros. Pues vas a ahorrar con más tesón y con más ganas que simplemente es pues por dejarlo también en el banco, ¿no? Para luchar contra esto de dejarlo en el banco, lo que podéis pensar es cuántos meses de libertad financiera te está dando.
Sí, son 600 600 euros cada mes lo que necesitas para vivir en tu vida y ganas 1.000, quiere decir que estás ahorrando 400, ¿vale? Esto imaginar que fuera limpio y todo esto por hacer los números así fáciles. Si son 400 todos los meses y necesitabas 600, quiere decir que cada mes de tu vida estás aportando 2/3 de un mes a tu libertad financiera. Para hacerlo sencillo, si fueran 500 euros, ganamos 1.000 y necesitamos 500 para esto y estamos consiguiendo ahorrar 500 euros todos los meses de nuestro sueldo de 1.000, cada mes que trabajemos estamos poniendo un mes extra de libertad financiera de nuestra riqueza. Y esto para mí es riqueza. Esto para mí es la riqueza y no la opulencia que decíamos antes, ¿no? La riqueza no es solo me puedo comprar este teléfono, última generación, este supercoche, puedo llevar este reloj o esta ropa de marca y ostentar delante del resto de la gente. Eso da igual, esos son egos y no importan. Lo que sí importa, y eso es para ti, eso lo sabes tú, y no lo vas a ostentar porque no tenemos este numerito encima de nuestras cabezas, y es, si yo me fuera del trabajo ahora porque se me han hinchado las narices, o si yo me fuera del trabajo ahora porque se ha acabado el trabajo y de repente me han echado de la empresa, ¿cuánto tiempo de tranquilidad tengo? Y si son 15 meses, son muchos meses, es más de lo que mucha gente normalmente tiene. Pero y ya si tenemos 100.000 euros ahorrados, pues con 600 euros de gastos al mes ya nos podemos estar, pues, ¿cuántos? Como 120 meses, 10 años sin trabajar. Joder, está interesante, ¿no? Y es que yo no, pues, ¿para qué necesito 100.000 euros en el banco? Pues para poder dejar de trabajar 10 años. O para poder jubilarte 10 años antes, si te quieres jubilar antes. Retirarte antes. Qué interesante, ¿no? Pero es que a mí me gusta trabajar. Yo no quiero jubilarme. No. Pues no te jubiles. Pero el hecho de saber, tengo 57 años, voy a seguir trabajando, pero si yo quisiera, podría dejar de trabajar mañana. Porque el dinero lo tengo ahí, ahorrado. Aunque no lo hagas, es una libertad financiera brutal. Y si es que pues mi trabajo ya no me llena, lo voy a dejar y me voy a dedicar a esta otra cosa. Ay, pero es que no sé si me va a acompañar el dinero con esta aventura que voy a tener. Pues va igual, porque en realidad el dinero lo tienes ya. Tienes esa libertad financiera. Vale, el siguiente paso, que sería una sanidad más saneada, unas finanzas más saneadas, sería si tenemos unos activos. ¿Qué son los activos y qué son los pasivos? Un activo es algo que nos genera dinero, algo que nos mete dinero en nuestro bolsillo. Y un pasivo es algo que nos quita dinero en nuestro bolsillo. Por ejemplo, un pasivo es un coche. Un coche todos los meses te va quitando dinero. Pero eso en general para la gente. Pero para un taxista, un coche es un activo, porque gracias a ese coche puede conducirlo y llevar a otra gente y ganar dinero por ello. Por lo tanto, es un activo. En general, podemos dividir nuestras pertenencias entre activos y pasivos. Y podemos meter nuestros gastos también como partes de estos pasivos. Y los activos son más raros en gente como nosotros, pero si trabajamos por ir creando activos, en algún momento va a pasar algo interesante, y es que esos activos, o a lo mejor no, es decir, podría pasar eventualmente en una escala de tiempo suficientemente grande en la cual estamos comprando activos con nuestro dinero extra, con nuestros ahorros, en algún momento, como nos van dando una cantidad de dinero, podrían llegar a igualar a la cantidad que queremos de gasto mínimo al mes. Por ejemplo, un activo puede ser que compres un piso como inversión y lo estás alquilando todos los meses. Imagínate, tienes 100.000 euros en el banco, compras un piso de 100.000 y lo puedes alquilar por 500 euros todos los meses. Es que prefiero tener 100.000 euros en el banco. Bueno, pues quizás sí. Es decir, esto piénsalo tú y hazlo como te dé la gana. Pero lo bueno de que tengas 500 de alquiler todos los meses es que tienes un activo que te produce, que te mete en el bolsillo 500 euros al mes. Y si hemos dicho
que 600 euros al mes ya podías retirarte porque es el dinero que tú necesitas, pues estás muy cerca de esa libertad financiera. Repito, no quiere decir que vayas a retirarte, quiere decir que estás más cerca. Claro, un piso es algo grande y es como, claro, voy a comprar un piso. Bueno, pero hay otra serie de activos que son más pequeños y que te pueden también meter dinero en tu bolsillo. Por ejemplo, las inversiones. Puedes tener unas inversiones que te den unos dividendos, que es como lo más fácil de ver en cuanto a activos. Los dividendos son una cantidad de dinero que te dan las empresas a las cuales les has comprado acciones por un dinero que dan a los accionistas por el rendimiento de la inversión que han hecho, ¿no? Entonces, imaginaos, suelen ser bajos, ¿no? Imaginaos uno de 5%, que ya sería muy alto. Si tienes 100 euros metidos en algo, quiere decir que el 5%, pues todos los años te darían 5 euros, ¿vale? De esta forma, si tienes invertidos 1.000, pues en lugar de 100 serían 50. Uy, pues 50 pues son estos activos, ¿no? Vas metiendo más acciones, vas comprando más, vas generando más activos y en algún momento tienes activos para cubrir, ¿no? Esto es otra razón por la cual a lo mejor nos interesa motivarnos a generar dinero, ¿no? Y aquí con esto ya tendríamos, o sea, si llegamos a este punto, que ya esto último de la inversión es como ya bastante avanzado, no todo el mundo consigue llegar aquí, pero si llegamos hasta aquí ya estamos muy bien. Y diréis, pero a ver, tronco, me has dicho que escriba en un papel mis prioridades y ¿yo qué hago con eso ahora? Bueno, ahora que tienes tus gastos en un Excel o en donde sea, categorizados y que sabes cuáles son periódicos, cuáles no, pero sobre todo en qué categorías están, suma la categoría. ¿Cuánto suman la categoría de comer fuera? ¿Cuánto suma la categoría de dinero gastado en viajes? ¿Cuánto suma la categoría de casa? Y ordénalos de mayor a menor. Cuando los ordenes así, mira cuál es tu prioridad en la vida. En los papeles, cuáles serán tus prioridades y mira cuál es tu prioridad en la vida con las acciones, con lo que has pagado todos los meses. En el 99,99% arriba va a estar la casa, el alquiler, la hipoteca. ¿Por qué? Porque es así. Tal y como están las cosas, son así. Y es muy posible que tú no hayas puesto el hogar como tu principal prioridad, pero es que pues hay que vivirla. Hay que vivir la vida en algún sitio y no puede ser debajo de un puente, ¿no? Así que en ese sentido no hay otra, no se puede hacer nada, pero ahora sí, comer fuera. Si está en número 2 y tu prioridad no es comer fuera, era viajar, mira a ver dónde está viajar. Y si viajar es la 8 y comer fuera es la 2, a lo mejor tienes que reorganizar un poco tus gastos en la vida y ser un poco consciente de dónde estás gastando. Si tu prioridad es tus hijos y estás gastando más en salir a beber, está mal, ¿no? Si tu prioridad es los videojuegos y estás gastando más en comer verdura, lo estás haciendo mal. Esto es una bromita. No sé, espero que se haya entendido todo esto. Y lo último que os diría, porque ya está quedando súper largo, es que toméis una acción, solo una, que podáis ejecutar lo más rápido posible para acercar vuestras prioridades que tenéis en el papel con las prioridades que tenéis en vuestros gastos, ¿vale? Solo una, no digo reorganizar toda vuestra vida, no. Reorganizar todo es algo que en el papel puede estar muy bien, pero me ha pasado 1000 veces con dietas. Es decir, voy a cambiar todo, voy a hacer ejercicio, no sé qué. Hago 2 días de gimnasio comiendo bien y al tercer día me como una pizza. ¿Por qué no? Los hábitos los tienes que cambiar poco a poco. Así que cambia una cosa y tú di, mira, tengo mucho dinero gastado en comer fuera. Lo que voy a hacer es que voy a dejar de hacer esto estos días, que lo suelo hacer, y con esto me voy a quitar 100 euros todos los meses y los voy a destinar hasta otra cosa que sí que es verdad que me gustaría más que se fuera el dinero ahí. Ya está, un gesto así, una cosa así, solo uno, y con eso ya habrás conseguido
sacarle provecho al tiempo escuchado en este podcast. Si haces más, mucho mejor, pero poco a poco, porque todos los cambios de golpe van a ser algo que se te van a atragantar. Como se me está atragantando a mí el podcast, que necesito agua, así que os dejo hasta la semana que viene. Un saludo a todos. Adiós.